ha salido a la luz un comunicado urgente sobre el rey Felipe y Juan Carlos y que ha dejado clara una ruptura que, hasta ahora, se intentaba mantener en privado. El conflicto se ha intensificado tras conocerse que el emérito ha decidido seguir adelante con la demanda contra Miguel Ángel Rovira, una acción que ha sido el punto de inflexión definitivo. Casariol no ha tardado en marcar distancias, y Felipe Villa ha expresado su desacuerdo, generando un clima de tensión que parece irreversible. El rey emérito, desde su exilio voluntario, ha optado por una vía legal que no cuenta con el respaldo institucional. Mientras tanto, Felipe Villa intenta proteger la estabilidad de la corona, distanciándose de un movimiento que considera inoportuno y perjudicial. ¿Estamos ante una ruptura definitiva entre Padre e Hijo? La decisión de Juan Carlos y que lo ha alejado de Casariol. El rey emérito ha tomado una determinación que marca un antes y un después en su relación con la institución monárquica. Su decisión de mantener la demanda contra Miguel Ángel Rovira representa más que una acción judicial. Simboliza su ruptura con la estrategia de perfil bajo que había mantenido los últimos años. Juan Carlos ya ha expresado su hartazgo a sus fuentes cercanas ante lo que considera un trato injusto y desproporcionado hacia su figura. Y que ha liado mucho, por el bien de la institución y de España, pero hay cosas que no tolero más. Mi vida la gestionó yo, fueron sus propias palabras, transmitida Monarquía Confidencial. Esta nueva actitud de Juan Carlos refleja un cambio radical en su estrategia comunicativa. Después de años manteniéndose en segundo plano y evitando comparecencia pública, el emérito parece haber decidido recuperar el control de su narrativa personal. La acción legal contra Miguel Ángel Rovira surge de unas declaraciones del político, quien criticó con severidad la conducta pasada del monarca emérito y realizó referencia a presunta irregularidad financiera. Estas afirmaciones, según la perspectiva de Juan Carlos, trascienden la crítica política legítima y se adentran en el terreno de la difamación personal. El hecho de que el rey emérito no se presentara al acto de conciliación celebrado en Santander envía un mensaje inequívoco. Todo indica que está decidido a llevar el caso hasta sus últimas consecuencias. El rey Felipe es inflexible y toma una distancia definitiva con Juan Carlos y la respuesta de Casariol actual ha sido tan contundente como diplomática. Oficialmente, Zarzuela mantiene su postura histórica de no realizar declaraciones sobre asuntos que considera pertenecientes al ámbito privado del ex-jefe de Estado. Sin embargo, esta neutralidad aparente esconde una profunda incomodidad institucional. El medio anteriormente mencionado ha confirmado que Felipe Villa ha expresado en privado su decisión por la vía judicial elegida por su padre. Él reconsidera que esta nueva controversia supone un desgaste institucional innecesario en un momento en el que la institución necesita consolidar su imagen de modernidad y transparencia. No la aprueba y está saturado, comentan fuentes próximas a Zarzuela consultada por Monarquía Confidencial. Esta filtración, inusual en una institución caracterizada por su hermetismo, revela la magnitud del malestar interno que ha generado la decisión del rey emérito. El entorno más cercano a Palacio ha sido especialmente explícito al describir la situación. Este nuevo episodio refleja la tensión entre padre e hijo, marcada por estilo, prioridad y entorno muy distinto, han explicado. Esta reacción no sorprende en Zarzuela, ya que desde el inicio del reinado de Felipe V, el distanciamiento respecto al emérito ha sido progresivo. La renuncia pública a su herencia y la exclusión de don Juan Carlos de actos oficiales fueron los primeros pasos. Esta demanda judicial solo ha acelerado lo que ya parecía inevitable, la separación total de caminos entre padres e hijos. Todo indica que la decisión de Juan Carlos y de mantener su pulso judicial ha marcado una línea divisoria con Felipe V que no parece tener marcha atrás. Zarzuela se demarca con claridad, evidenciando una ruptura silenciosa pero firme.
En este nuevo escenario, la familia Ariel se enfrenta a una tensión inédita, que podría reconfigurar el futuro de la institución.